Pues aquí estamos de nuevo y yo quería hablar hoy de la primera lectura de la misa porque es muy interesante y a mí siempre me interesa mucho compartir con la gente eh, lo que es el judaísmo, quién era San Pablo, cómo era la iglesia primitiva, el contexto, conocer la historia. Yo recuerdo que una vez me pidieron los carmelitas que predicara. Yo no era sacerdote, pero en España, y decían que yo estaba empapado en historia. Y en verdad no es nada más historia, es conocer la Biblia, que muchas personas lamentablemente no le han entrado mucho a la Biblia. En eso los protestantes tienen una tradición de sola escritura, solamente la escritura, que después interpretan mal también, pero si los católicos no saben ni siquiera de qué están hablando, pues ahí es donde comienzan los problemas, ¿verdad? Eh, y entonces lo que tenemos aquí en esta serie de lecturas ya antes de Pentecostés, la séptima semana de Pascua, Hechos de los Apóstoles, que es la obra de Lucas. Y una de las cosas interesantes de Lucas, que es muy bello conocer, es el mensaje alentador, vamos a decir, que da paz y seguridad. Dicen los estudiosos que se dirigía a una comunidad eh, consternada, preocupada de que la revelación de Dios en Cristo había sido aceptada mayormente por los gentiles, los no judíos, el pueblo judío de Cristo y de Pablo. En general no aceptó a Cristo. Y Pablo tiene unos capítulos en Romanos, del 9 al 11, donde comienza diciendo que él quisiera ser incluso anatema, maldito de Dios, con tal de ganarse a sus hermanos, a su raza según la carne, los israelitas, ¿verdad? Así que sufría mucho, tenía angustia, igual que dice el Evangelio de Juan en el prólogo. En el prólogo vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Y eso pasa en muchos lugares y todavía en la iglesia. A veces no nos aceptamos unos a otros. Pero lo interesante de Lucas es que las cosas proceden según la providencia de Dios. Cuando se les anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo, todo lo encuentran exactamente como se les había dicho. Cuando Jesús les dice a los discípulos que busquen un asno para entrar a Jerusalén antes de la Pascua, pues se encuentran todo igual como Cristo lo había dicho. Pero igual que persiguen a Cristo, persiguen a Esteban y ahora persiguen a Pablo. Y Pablo tiene ahora que dar testimonio ante el Sanedrín, que era un cuerpo que gobernaba a los judíos. Quiere decir consejo, Sanedrín. Y los romanos tenían como política permitir a los grupos étnicos, a los grupos como los judíos o cualquier otro pueblo que habían conquistado y colonizado, que se rigieran por sus propias leyes siempre y cuando no contradijeran las leyes de Roma.
Entonces, en este caso, llevan a Pablo ante un tribuno romano. Pablo alega y dice: yo soy ciudadano romano, tengo ciertos derechos. Y entonces el tribuno manda eh, que los sumos sacerdotes judíos y el Sanedrín en pleno, pues interrogue e investigue a Pablo. Así que son cosas que se van repitiendo de la vida de Jesús en la vida de los discípulos o apóstoles. A Jesús lo prueba, lo pone a prueba, lo pone en juicio todo el Sanedrín en el capítulo 14 de Marcos, por ejemplo. A Esteban también lo acusan de las mismas cosas que acusan a Jesús. Y aquí ahora le toca a Pablo, por ejemplo, ser golpeado en la boca. Yo creo que eso es parte de la lectura hoy, ¿no? Si tiene que ser, ¿verdad? Igual que le golpean en la boca a Jesús en el Evangelio de Juan, en la casa del sumo sacerdote, cuando lo arrestaron ya para matarlo, ¿no? Así yo quería explicar un poco esta lectura porque es muy interesante ver que Pablo se da cuenta que el Sanedrín está compuesto de dos partidos judíos que no compartían las mismas creencias. Por ejemplo, entonces están los saduceos, que es la clase sacerdotal, es aristócrata, coopera mucho con los romanos, están un poco vendidos a los romanos, ¿no? Todos los conquistadores de Israel se congraciaban, se compraban a las élites, a los líderes, con beneficios y favores para gobernar a esos pueblos a través de sus mismos líderes, pero comprados. Y eso sucede también en la iglesia, ¿no? Que muchas veces compran a los obispos con privilegios y un estado social alto, y así pues tienen una iglesia conservadora en sus líderes que apoya lo que hacen los gobiernos. Pero Pablo es fariseo del otro partido, que nosotros a lo mejor no sabemos mucho de los fariseos. Los fariseos eran reformadores que querían que los judíos fuesen judíos serios, que siguieran la ley de Dios en serio. A veces exageraban y eran demasiado legalistas. Y en la iglesia tenemos también tipos fariseos que se extriñen el mosquito y se tragan el camello. Se fijan en cositas pequeñas, pero lo que es la misericordia y el amor, eso evitan todo eso. Entonces Pablo muy hábilmente, viendo que la asamblea está dividida entre fariseos y saduceos, él se pone de parte de los fariseos porque él fue fariseo, fue criado como fariseo, era celoso por las tradiciones de mis padres, dice en Gálatas, excediendo a mis contemporáneos. Dice: soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Así que los fariseos creían en los profetas y en la resurrección de los muertos y que vendría el Mesías, solo que decían que Jesús no era el que era esperado. Igual que Juan Bautista pregunta: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Había dudas acerca de Jesús porque comía con pecadores, no se lavaba hasta el codo como decían los fariseos, tocaba a leprosos, dejaba que mujeres sangrando lo tocaran a él, una serie de cosas que los fariseos estaban en contra de, no seguir esos ritos, etc.
pero creían en los ángeles y los espíritus y la resurrección de los muertos, y los saduceos no, eran bien conservadores y decían que la revelación de Dios había terminado con la Torá, con los primeros 5 libros de la Biblia. No creían en los profetas, no esperaban al Mesías, no creían en una vida después de la tumba, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, una serie de cosas. Entonces Pablo reduce, vamos a decir, vuelve este debate acerca del motín que ha habido en el templo, que sería otro tema, ¿no? Pablo es arrestado en el templo porque dicen que ha introducido a gente en el templo que no debería estar, porque eran paganos. Eran cristianos que habían creído en Cristo, pero no eran judíos. El templo era todo separaciones. Puedes entrar aquí, no puedes entrar acá, etcétera. Y entonces él reduce un poco el debate a que él cree en la resurrección de los muertos, él cree que Jesús resucitó de entre los muertos, y es por ese punto, vamos a decir, teológico, que está siendo juzgado por los saduceos, que son los que más mandan, los más poderosos sacerdotes, y que por eso es que lo están enjuiciando, y entonces divide la asamblea para que se pongan a pelear los fariseos contra los saduceos y más o menos se olviden un poquito de Pablo, ¿verdad? Y uno dice, no encontramos ningún delito en este hombre, quizá le ha hablado un espíritu o un ángel. Así que la gente se pone un poco de su lado, y el altercado se pone peor y peor, y temía que el tribuno que le hicieran pedazos a Pablo, y mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo a la cárcel, al cuartel. Y entonces la noche siguiente el Señor se le presenta a Pablo y le dice, ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Entonces esto es parte del plan que Lucas nos ha dicho que tiene Dios, de que se anuncie el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Roma era la capital del imperio. Y entonces ya se prepara el camino en Hechos para el viaje que darán también Lucas, qué bonito, con Pablo para Roma, que a mí me encanta Roma y me encanta, hasta yo traté de encontrar el lugar donde dicen que estuvo preso Pablo. Con eso tengo que dejar.